¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Les envío saludos. A partir de hoy trataremos la Guerra Fría, que abarcó de 1946 a 1991. Sin embargo, al ser un tema extenso, es pertinente dividirlo en dos partes. Hoy observaremos lo que atañe a 1946 a 1963. ¿Por qué razón? Por la siguiente: 1946 como el año de inicio de esta guerra, 1963 porque fue el año en el que asesinaron a John F. Kennedy, en ese entonces presidente de los Estados Unidos. Para entender la Guerra Fría hay que entender cómo termina la Segunda Guerra Mundial, y termina con los países aliados como los países que triunfaron sobre la Alemania nazi, y sobre todo con el auge de dos potencias: por un lado los Estados Unidos, representantes del capitalismo; por el otro lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, representantes del socialismo. Dos sistemas económicos contrarios: uno que defiende más la libertad, los capitalistas; los socialistas, que abogan más por la igualdad. Sin embargo, se le llamó fría porque nunca se enfrentaron directamente estas dos potencias, nunca hubo un enfrentamiento en sus territorios, por eso se le llama así. El enfrentamiento lo llevaron en otros territorios que vamos a observar poco a poco. Basta entender también y recordar las conferencias de Yalta y Potsdam. ¿Por qué es importante esto? Porque fueron los acuerdos a los que llegaron los países aliados tras vencer a la Alemania nazi. En estas reuniones, llevadas a cabo por los líderes de la Unión Soviética, de los Estados Unidos y del Reino Unido de la Gran Bretaña, pues se decidió el futuro del mundo, cómo se iba a organizar, bajo qué directrices se iba a regir. Y pues uno de los puntos más importantes fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, este organismo internacional que tiene un fin: evitar la guerra, evitar los conflictos bélicos. Sin embargo, como vamos a observar, sí evitó una tercera guerra mundial, sí evitó un conflicto directo entre Estados Unidos y los soviéticos, pero no evitó que este conflicto se llevara a cabo en otros países y en otras latitudes. El primer hecho de la Guerra Fría es la división de Alemania llevada a cabo en 1949. Por un lado, la República Federal de Alemania u Occidental, bajo el dominio de los Estados Unidos, y por el otro lado, la República Democrática Alemana u Oriental, bajo el dominio de la Unión Soviética. ¿Por qué se dividió Alemania? Recordemos que cuando es invadida la Alemania nazi, por el frente oriental llegaron los soviéticos, que es el rojo, y por el frente occidental llegaron los norteamericanos con los franceses y británicos, que son los territorios de colores. Entonces llega un momento en que, ya terminada la guerra, pues se reparten el botín que es Alemania y deciden dividirlo. Por un lado, el azul es el que corresponde a los capitalistas o norteamericanos, y el rojo a los socialistas o soviéticos. Pero no solo eso, también deciden dividir la capital, Berlín. Y como observan en ese mapa, también la parte oriental se la queda a los soviéticos y la parte occidental Estados Unidos y sus aliados. Este hecho se va a repetir en otras latitudes, como por ejemplo en la Guerra de Corea, llevada a cabo entre 1950 y 1953. ¿Qué es la Guerra de Corea? Pues es también la división de este país en dos estados. Por un lado, la Corea del Norte, apoyada por los socialistas, y la Corea del Sur, apoyada por los capitalistas. En ese entonces Corea era un solo país, pero los Estados Unidos y los soviéticos pretendían adueñarse de este enclave, de esta península coreana, para sus intereses, y ocurrió eso. Se dividió al fin y al cabo. Actualmente Corea sigue dividida y sigue manteniendo conflictos entre ambos estados. Los coreanos del norte bajo el régimen socialista y los coreanos del sur bajo el régimen capitalista. Lo mismo ocurrió en la guerra de Vietnam, pero aquí con un resultado distinto. Así como los norteamericanos y los soviéticos se dividieron, Alemania y Corea también pretendían dividirse Vietnam. ¿Qué ocurrió?
Pues que Vietnam del Norte, con el apoyo de los soviéticos, pretendía llevar a cabo el régimen socialista en todo Vietnam. Esto preocupó a los estadounidenses, quienes deciden plantarse y hacer guerra, pero finalmente con un resultado negativo. El resultado final fue un triunfo para Vietnam del Norte, es decir, la Vietnam socialista. También ocurrió un hecho importante. Aquí no se dividió al país, sino también fue un triunfo para la URSS, el de la Revolución Cubana entre 1953 y 59. Antes de la Revolución, Cuba era un estado muy asociado a los Estados Unidos. Era un país con inclinación hacia el régimen capitalista y que tenía muy buenas relaciones. Sin embargo, con la revolución llevada a cabo por Fidel Castro y el Che Guevara, pues cambian los papeles y se implanta un régimen socialista en Cuba, lo cual era contrario a los Estados Unidos y obviamente también contó con el apoyo de la Unión Soviética. Esto trajo como consecuencia la famosa crisis de los misiles en los 60. ¿Qué es esto? Los norteamericanos les preocupara que la isla de Cuba, al estar demasiado cerca, pues, y al estar apoyada por los soviéticos, fuera una fortaleza de la Unión Soviética, y ellos investigaron a tal punto de que consideraron el emplazamiento de misiles soviéticos en Cuba para atacar a los Estados Unidos. Es algo que llevó a una crisis diplomática, y observan ese mapa, y fue también parte de la esquizofrenia de esta guerra nuclear. Al final y al cabo, los cubanos y los soviéticos dijeron que jamás había misiles, los estadounidenses dijeron que sí, pero terminó meramente en una crisis diplomática que no desembocó en la guerra. También recuperar la carrera espacial llevada a cabo entre los Estados Unidos y los soviéticos. Esto demuestra que la Guerra Fría no solamente se llevó a nivel de las armas, sino también de la tecnología, de la ciencia. Esto se observa, por ejemplo, en quién iba a conquistar el espacio. Por un lado, los soviéticos lanzan el primer satélite, el Sputnik, y meses después los estadounidenses lanzan el Explorer. ¿Qué significaba esto? Pues que también la Guerra Fría se llevaba a cabo en otros campos. En la siguiente clase vamos a observar que esta guerra se llevó también en el campo deportivo, pero lo que respecta hoy es en la carrera espacial. Incluso en los 80s, los Estados Unidos diseñaron un plan llamado la Guerra de las Galaxias, que tenía que ver obviamente con en boga la película en aquel entonces, pero que era un diseño de un sistema defensivo en contra de misiles soviéticos. Ahora, al final, esta división que ocasionó tanto el enfrentamiento armamentístico, el enfrentamiento de ciencia y tecnología, y el enfrentamiento incluso en las artes, en el cine, por ejemplo, también, pues dividió al mundo entre socialistas y capitalistas. Ahí observamos a Mao Zedong y a José Stalin, dos líderes del régimen comunista, Mao Zedong de China, Stalin de la Unión Soviética, y la buena relación entre estos hombres permitió la unión entre los países más importantes socialistas en contra de Estados Unidos y sus aliados. Ahí observamos este mapa de azul, los principales aliados a los Estados Unidos, países meramente capitalistas; de rojo, los países aliados a la Unión Soviética. Y finalmente terminamos esta clase con el asesinato de John F. Kennedy. John F. Kennedy tuvo un papel preponderante en la Guerra Fría, ya que durante su mandato ocurrió la famosa crisis de los misiles. Este presidente la resolvió de manera pacífica, no llevó las cosas a descontrol, y con su equipo de trabajo logró un acuerdo diplomático con los soviéticos que evitaron desembocar en lo que más temía el mundo en aquel entonces: una guerra nuclear entre ambas potencias.
También destacar las políticas de Kennedy en cuanto a los derechos civiles para los afroamericanos, ya que en ese entonces este grupo de población pues no tenía derechos, no era tolerado por la mayor parte de los estadounidenses. Así que terminamos con el asesinato de Kennedy, aún en misterio, aún resulta un episodio pues con demasiadas preguntas y dudas al respecto. Y con él se concluye esta primera parte de la Guerra Fría. También se concluye el auge de alguna manera de la Unión Soviética en estos años. Vamos a observar para la siguiente clase cómo este auge de la Unión Soviética poco a poco se va minando y los Estados Unidos empiezan a ganar más terreno a nivel mundial para posteriormente ser la única potencia. Por eso lo observaremos la siguiente clase. Que estén bien, nos vemos.